A continuación, a continuar con el segundo tema, que es desarrollo lingüístico del niño con problemas auditivos. Antes de empezar de llenarnos a hablar del tema en sí, debemos aclarar de que los padres, tanto los padres como los hermanos y todos los familiares del niño con problemas, deben de aceptar, o sea, un momento de aceptación de los niños, no rechazarlos por cualquier diferencia, como se puede decir, una diferencia o una condición diferente Normal. a un niño normal. El grupo familiar debe de asistir Un a especialista. acudir a una persona especialista en estos casos, para ellos involucrarse en el problema que tiene su familiar. ¿Qué es deficiencia auditiva? Es la pérdida total o parcial del oído que trae como consecuencia la dificultad para hablar y de articular palabras. Hay varios tipos de pérdida de la audición. Tenemos la congénita o adquirida, que es la pérdida auditiva que se produce al momento de nacer o a veces aparece, eh, o sea, tiempo después, o sea, aparición es tardía. La prelocutiva, que es cuando se pierde la audición desde el nacimiento o por factores externos. ¿Cuáles factores externos podemos citar? Las enfermedades infecciosas como la toxoide, la rubiola o la lechina. Y aparte de eso también puede ser por radiaciones de los rayos X. La perilocutiva o prelingüística, que se produce cuando el niño o la niña no ha empezado a hablar. La poslocutiva o lingüística, que es la pérdida de la audición después que el niño ha empezado a hablar. Y la Presbiacusia. presbiacusia, que es la pérdida de la audición ya cuando la persona es adulta a partir de los 65 o 66 años de edad. Consecuencias según el grado de pérdida auditiva. Presentamos varias consecuencias. La primera es pérdidas leves. El niño puede oír, pero presenta dificultades en lo que escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está en un entorno muy ruidoso, se le dificulta. Cuando hay charlas, él no oye con claridad. Dentro del aula, a veces que se generan todos esos ruidos por los niños al momento de hablar, dirigirse al docente, el niño se le dificulta y no puede oír bien y esto afecta su aprendizaje. Pérdidas moderadas. La pérdida auditiva es moderada debido a ello. El niño necesita el uso de prótesis auditivas para así desarrollar un mejor lenguaje. Pérdidas severas. Se le dificulta para tener una conversación. Usan un tono de voz muy alto debido a que no escucha bien y es por ello necesario las prótesis auditivas y apoyo de un logopédico, que es un especialista. Pérdidas profundas. Es la ausencia total de manifestación auditiva. Es imprescindible el uso allí de prótesis auditivas, ya que totalmente el individuo no escucha y en algunos casos requiere intervenciones quirúrgicas. Tenemos el lenguaje de los niños con autismo. Primero que nada nos debemos preguntar qué es el autismo, que actualmente se está presentando muchos casos en las escuelas, en el trabajo, en el entorno social en que vivimos. Y este autismo se presenta más en los varones que en las hembras. ¿Y qué es? Es un problema neurológico que dura toda la vida, que puede ser diagnosticado adecuadamente a los 3 años de edad. Pero como no sabemos qué es el autismo, pues los padres no se dan cuenta de que el niño presenta esta condición. ¿Cómo se puede determinar? Por la intensa concentración o conductas repetitivas que realizan los niños en su ambiente cotidiano. ¿Qué sucede? Que el niño o el individuo está siempre en su mundo, o sea, esta persona siempre está aislada
del mundo que lo rodea, siempre tiene un escenario distinto a los demás. Características que distinguen el lenguaje de un niño con autismo. La primera de ellas es el lenguaje repetitivo o ecolalia. ¿Qué pasa? Los niños con esta condición suelen decir sin sentidos, cosas ni coherencia, ya que repiten continuamente palabras o sonidos. Segunda característica, patrón desigual del lenguaje. Se les dificulta apropiarse de un vocabulario adecuado, ya que apenas coordinan palabras para darle sentido a sus frases. Algunas veces suelen expresarse con fluidez porque esos niños les llama la atención este tema. Cuando los temas les llaman la atención a estos niños con esta condición de autismo, ellos allí sí se concentran, prestan atención y a veces con fluidez pues se expresan. Mientras cuando los temas no les llaman la atención, el niño definitivamente no presta atención alguna. Y la tercera característica, el lenguaje extraverbal pobre. Son pocos expresivos, no muestran sus emociones y al momento de dirigirse hacia otras personas desvían su mirada, no tienen un contacto visual con ellas. Desarrollo del lenguaje en niños con retardo mental. ¿Qué es el retardo mental? Es cuando un individuo presenta un coeficiente intelectual por debajo del promedio y el promedio de ese coeficiente intelectual está entre 70 y 75 y es diagnosticado antes de los 18 años de edad. El retardo mental se presenta en los niños y a veces no nos damos cuenta. No solamente es necesario ver su apariencia física. Puede tener un coeficiente muy bajo y a veces nosotros como docentes no nos damos cuenta y pensamos que es que el niño necesita más atención al momento de cuando nos estamos dirigiendo a ellos para dar la clase y entonces su proceso de aprendizaje se hace lento. Pero como no somos especialistas en ello, pues no hemos hecho, como decir, la prueba para saber si su coeficiente intelectual es el adecuado. Tenemos características del lenguaje de un niño con retardo mental. Presenta dos características. La primera, dificultades del habla. Existen desórdenes de comunicación. Presenta un coeficiente intelectual poco y a la vez, pues eso origina que su comunicación sea poca. Presentan frecuentemente desórdenes de articulación y desórdenes de voz. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos al momento de hablar emiten gritos debido a que no tienen la capacidad de expresarse con un tono de voz adecuado porque ellos no miden al momento de expresarse. La segunda característica nos habla de las dificultades del lenguaje. La edad de su lenguaje es inferior a su edad mental. Su conocimiento de reglas gramaticales y vocabularios son limitados. ¿Qué quiere decir esto? Que su vocabulario no es enriquecido porque ellos prácticamente lo que escuchan es lo que repiten. Sus conceptos sobre las cosas no son concretos, usan frases muy sencillas. Etapas en el lenguaje donde el niño con retardo mental presenta dificultades. La primera etapa es la etapa prelocutiva. En esa etapa, ¿qué pasa con el niño? Presenta un retraso de las primeras adquisiciones motrices. Es decir, el niño cuando está bebé no se voltea, no gatea en la etapa que le corresponde, presenta poca evolución en su desarrollo. Su comunicación gestual y mímica es limitada. Los llantos más breves y con emisiones vocálicas más pobres. ¿Qué quiere decir ello? Pues que no lloran con fuerza, no manifiestan ese llanto como los niños normales. Balbuceo limitado. Deficiente control de la respiración y de los órganos de la fonación. Y pobre motricidad bucofacial. La segunda etapa nos habla de la fonología. Presenta un desarrollo fonológico similar al de los niños normales. Su
su desarrollo fonético, atemporal, incompleto y con errores articulatorios. Los trastornos del habla, dislalia, difemia y taquilalia, presenta esos trastornos. ¿Qué es la dislalia? Es cuando emite sonidos o los sustituyes por otros de forma incorrecta. ¿Qué viene siendo la difemia? Cuando el niño repite mucho las palabras que interrumpen la fluidez del habla. ¿Y qué es la taquilalia? Cuando el niño habla muy rápido y al hablar tan rápido omite palabras y quien lo está escuchando pues no le entiende. En ocasiones no presenta modulaciones de la voz. La tercera etapa es la morfosintaxis. Tiene una estructuración lenta de la frase. Producciones verbales incompletas e incorrectas. Habla poco o al hablar no se manifiesta correctamente. Construcciones sintácticas simples, construcciones ecolálicas. ¿Qué quiere decir la ecolalia? Repetición de palabras que escucha o pronuncia. Y lenta evolución para formar oraciones. Es decir, no hace oraciones, no finaliza las oraciones. Todas las palabras o la comunicación que él quiere emitir no es completa. La cuarta etapa es la semántica. Tiene una pobreza semántica. ¿Qué quiere decir? Que su vocabulario es reducido. Desarrollo lexical es más lento. Su léxico, es decir, no tiene un enriquecimiento para poder expresarse. Vocabulario automático. Verborrea en ocasiones. Evoca las palabras por analogía de imagen o sonido y no por un razonamiento lógico. Es decir, lo que él ve, con esa imagen que ve, él emite una palabra y para él eso es, o un sonido. La quinta etapa es la pragmática. Desarrollo lingüístico lento. Presenta un desarrollo lingüístico lento, su nivel de comprensión menor que un niño normal y poca iniciativa conversacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue toda nuestra exposición. En conclusión, podemos decir que Que los niños con condiciones no deben especiales, ser rechazados por su familia. Ellos deben ser aceptados tal y como son. Y vuelvo y repito lo que dije anteriormente, tienen que buscar ayuda. No es de que vamos a encasillar el niño porque tiene una condición diferente a los niños normales. No, debemos involucrarnos todos como familia a que ese niño salga adelante y tenga una mejor calidad de vida. sí, debemos en la parte educacional, nosotros como maestros, informarnos, buscar ayuda, trabajar de la mano con las coordinaciones, como PIDE, como aula integrada, buscar estrategias para involucrar a esos niños y que no se sientan desplazados de los demás. Hay que tratar de involucrarlos. También una buena estrategia para los niños con autismo es la elaboración de pictogramas. ¿Qué son pictogramas? Son cartas de imágenes que le puede presentar el docente en el momento de alguna rutina o de alguna actividad dentro del aula. Y con esto pues culminamos. Esperamos que le haya gustado nuestra exposición. Muchas gracias.